¿Recibirías en tu casa a alguien que te falló, que te traicionó, te robó, pero que ahora es cristiano, al igual que tú? ¿Cómo reaccionarías al encontrarte con esa persona? ¿Lo perdonarías? ¿Lo tratarías como a un hermano en la fe? En el estudio anterior, Pablo se autodenomina como prisionero de Cristo. Él no defiende su apostolado como acostumbra en sus otras cartas. Él nombra a Timoteo como el servidor y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. La carta va dirigida a Filemón, pero también la podía leer su esposa Apia, su hijo Arquipo y la iglesia que se reunía en su casa. Del versículo 4 al 7, Pablo elogia a Filemón por su amor y su fe hacia Jesús y de la manera generosa como trataba a los santos, es decir, a sus hermanos en Cristo, a los cristianos. Esto llenaba de alegría y de gozo el corazón de Pablo y de Timoteo. Hola, soy Jorge Abello. Yo soy Raúl Ocampo. Y sabemos que ustedes hacen estudio bíblico, así que les mandamos un abrazo muy especial y muy grande al canal Gotitas de Dios. Que estén muy bien. ¿Se imaginan ustedes la escena de Onésimo apareciendo a la puerta de la casa de Filemón con una carta de Pablo en la mano? Y posiblemente en compañía de Tíquico. Algunos de pronto dijeron entre sí: ¿volvió el ladrón? ¿Vendrá a entregar lo que se robó o vendrá a pedir perdón? También me imagino esa escena cuando Filemón se encuentra cara a cara con su esclavo Onésimo. ¿Lo miraría con una mirada de desprecio o lo miraría con una mirada de amor? También me imagino ese momento cuando Filemón abre el pergamino, o sea, la carta, y empieza a leerla lentamente delante de Onésimo y Tíquico en la congregación. Yo creo que el saludo y las primeras palabras de Pablo en los versículos del 1 al 7 que estudiamos en el video anterior, le llegaron a lo más profundo del corazón de Filemón. Pablo, con esas palabras, estaba preparando el terreno para lo que le iba a solicitar. Filemón debió sentirse muy apreciado, muy estimado por el apóstol Pablo. Pablo estaba resaltando su amor, ¿sí? Estaba resaltando su fe, su ayuda a confortar los corazones de sus hermanos, de los cristianos. Pero al llegar a los versículos del 8 al 25, Pablo le menciona a Onésimo. Y Filemón se sorprende, ¿sí? Se sorprende por la petición de Pablo a favor de su esclavo. Su semblante cambia y empieza a mirar a Onésimo de otra manera. Yo creo que le da un abrazo y lo felicita por haber recibido a Jesús como su Salvador personal delante de todos ahí en la iglesia que estaba en su casa. Pero, ¿qué le dice Pablo a Filemón en esos versículos? Acompáñenme a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: por lo cual,
Aunque tengo mucha libertad en Cristo por mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Señor soberano, que estás en los cielos, una vez más me dirijo ante tu santa presencia para enseñar tu palabra. Lléname de la unción de tu Santo Espíritu y que todos y todas puedan entender este estudio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo inicia el versículo 8 así. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo era un apóstol. Tenía autoridad para imponer su voluntad sobre Filemón y obligarlo a que aceptara a Onésimo en su casa nuevamente. Esa investidura de apóstol le daba poder para mandar y exigirle a Filemón y decirle lo que tenía que hacer. Sin embargo, Pablo prefiere mejor actuar con cautela, con humildad, consideración y respeto hacia su amigo Filemón. Recordándole que tenía la libertad de tomar sus propias decisiones en el asunto. ¿Qué nos enseña Pablo aquí? Que como creyentes debemos actuar con valores y principios hacia nuestros hermanos en la fe. Aunque seamos líderes o pastores, jefe de empresa, etcétera, no debemos imponer nuestras opiniones y deseos sobre nadie, sino actuar con amor, cautela y respeto. Recordemos que somos una comunidad de creyentes que busca agradar a Dios y servirle, por lo que nuestras acciones deben reflejar nuestros valores y principios cristianos. Versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo se dirige no como un superior, no como un jefe
dando una orden a un subordinado, sino que él prefiere mejor rogarle o suplicarle a su amigo. En otra versión dice, prefiero rogártelo, apelando a tu amor, es decir, a su generosidad, a su buen corazón. Siendo como soy, Pablo, ya anciano. Pablo tenía aquí unos 60 años, pero se veía más anciano con respecto a su edad, producto de las cárceles, de los naufragios, de los azotes, de las pedradas, etc. Tal vez por haber sufrido mucho a causa del Evangelio. Y esto conmovió el corazón de Filemón, produciendo una respuesta de amor hacia el valiente guerrero que lo había guiado a Cristo. Otra expresión que le tocó el corazón a Filemón es cuando él se autodenomina prisionero de Jesucristo. Como dijimos en el estudio anterior, él se encuentra encarcelado no por un delito, no por haber robado, no por haber asesinado, no por haber atentado contra la integridad del César, sino por su fe en Jesucristo. Y eso demuestra su compromiso, su lealtad y fidelidad con el cristianismo. Y esto pudo haber sido un argumento en su favor delante de Filemón. En el versículo 10, Pablo inicia su intercesión así: te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo era otro de los tantos hijos espirituales de Pablo, hijo en la fe, como Tito, Timoteo, Priscila, etc. Él lo había llevado a los pies del Señor, lo había adoctrinado, lo había preparado para Cristo en la cárcel. Continúa el versículo 10 diciendo, a quien engendré en mis prisiones. La palabra aquí engendré no se está refiriendo a que Pablo tuvo relaciones con una hermana de una iglesia. No, de ninguna manera. La palabra engendré representa el nuevo nacimiento que viene a través del Evangelio. La palabra de Dios es lo que produce vida en la gente. Por eso el apóstol dice en Efesios 2, 1 al 6 lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gente nace cuando se le transmite la semilla de la palabra incorruptible. Era eso lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo cuando le decía que tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. San Juan 3, del 1 al 3. Onésimo había nacido de nuevo al escuchar de los labios del apóstol Pablo el evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol dice, a quien engendré en mis prisiones. Pablo buscaba que las personas no solo se reconciliaran entre sí, sino que se reconciliaran con Dios primeramente. Segunda de Corintios 5, 18 al 19 lo expresa claramente de la siguiente manera. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Pablo tenía el ministerio de la reconciliación. Sigue diciendo la palabra. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero es muy difícil reconciliarnos con las personas si primeramente no nos hemos reconciliado con Dios. Te invito a que nos reconciliemos con Dios y después vayamos ante nuestros hermanos y reconciliémonos con Él si en algo le hemos ofendido o Él nos ha ofendido. Pablo continúa con su intercesión en los versículos 11 diciendo: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre de Onésimo significa útil. En un tiempo o en una época, Onésimo fue todo lo contrario a lo que expresa su nombre. Fue inútil porque le robó a su amo, lo defraudó, lo traicionó y se marchó, se fue de su casa. Pero ahora a ti y a mí nos es útil, dice Pablo. Lo que él está diciendo a Filemón es lo siguiente: yo sé que en otro tiempo te quedó mal, te falló, pero ahora ha nacido de nuevo. Ahora tiene una utilidad celestial. Ahora puede ser usado por Dios y puede ser una bendición para ti y para mí. Mi querido Filemón, perdónalo, recíbelo. Onésimo se había convertido en alguien útil para Filemón, para Pablo y para el Evangelio de Cristo. Ahora en Cristo él iba a honrar su nombre, el cual significaba útil. Ya no era una persona inútil, sino útil. Nosotros representamos a Onésimo, el cual fuimos en un tiempo esclavo del pecado, esclavo de los vicios, esclavo del alcohol, de la pornografía, etc. Ofendiendo a Dios constantemente con nuestra manera de vivir, hasta que un día Jesucristo, como nuestro intercesor, vino ante el Padre y gracias a Él ya no somos más llamados esclavos del pecado, esclavos de los vicios, etc. Sino que ahora somos recibidos como hijos en Cristo Jesús. Todos, absolutamente todos, venimos al Señor con algo de Onésimo. Ladrones, estafadores, ávaros, deshonestos, etc. Pero al conocer a Cristo fuimos liberados. Algunos todavía están batallando, pero en Cristo somos libres de todas esas ligaduras, ataduras, como lo fue Onésimo. En el versículo 12, Pablo dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. El primer paso para el perdón es el recibimiento. Pablo no solo le pide a su amigo que lo reciba nuevamente en su casa, sino que le dé la bienvenida, que lo trate bien, que lo atienda bien, como si fuera él mismo en persona que llegara a su casa. Pablo le está diciendo a Filemón: de la misma manera, trátalo. Trátalo de la misma forma como me tratas a mí cuando me hospedo, cuando llego a tu casa. La pregunta del millón es: ¿recibiríamos en nuestra casa a alguien que nos falló, que nos traicionó, que nos robó, pero que ahora es cristiano, al igual que tú y yo? ¿Perdonaríamos a esa persona tratándolo como a un hermano en la fe? Usted dirá: pero ¿cómo puedo perdonar a una persona que me hizo tanto mal? Que me traicionó, que desgarró mi vida, que me hizo llorar, que me hizo derramar
tantas lágrimas, que me hizo sufrir, que me dejó sola con mis hijos, que no le importó nada y se marchó. Es muy difícil perdonar, yo lo sé. Y en muchas ocasiones se batalla con ese resentimiento, con ese rencor en el alma casi toda la vida, incluso hasta la muerte. Pero tú y yo necesitamos perdonar. Y para que haya un verdadero perdón, solo necesitamos una sola cosa. Dejar que Cristo entre y more en nuestro corazón. Permítele paso, no se lo impidas. Pasemos al versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pablo quería que Onésimo se quedara con él, porque se había convertido en una ayuda, en una persona muy útil para el progreso del evangelio. Pero Pablo no quería. Él no quería forzar la decisión de su amigo Filemón. Onésimo era su esclavo y le tocaba a él decidir qué iba a hacer con él. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Pablo necesitaba a Onésimo en su prisión, pero él quería que ese favor saliera voluntariamente de parte de Filemón, porque Onésimo era su esclavo, era de propiedad suya. Cabe la posibilidad de que Filemón le haya enviado de vuelta a Pablo para que le sirviera por un tiempo en la prisión. Esto no, la Biblia no lo explica específicamente, pero cabe la posibilidad. Después, en los versículos 15 y 16, Pablo le explica o le advierte a Filemón de esa nueva relación en Cristo, ¿sí? Que él esté consciente de que ahora entre los dos hay una nueva relación en Cristo. Por eso él le dice ahí, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Pablo piensa que de pronto lo que sucedió con Onésimo en la providencia de Dios fue algo que pasó para que estuvieran nuevamente juntos, pero esta vez unidos en el amor del Señor, en una nueva relación como hermanos en Cristo, unidos para siempre. Sigue diciendo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Onésimo, siendo un esclavo, le tenía que servir a su amo. Tenía que vivir apartado, obedeciendo sus órdenes de día y noche, durmiendo de pronto en el piso, etc. Pero cuando Pablo le dice aquí a Filemón, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Filemón que ya todo iba a cambiar entre ellos dos. Iba a haber una nueva relación entre ellos. No iba a ser la misma. Ya Onésimo se podía sentar a la mesa y participar de la cena con Filemón. Podían comer juntos en el mismo plato. Podían practicar, podían hablar. Ya no iban a dormir, ya él no iba a dormir en el piso, ya no iba a estar apartado, ya no iba a ser tratado como un esclavo, sino como, dice el apóstol Pablo, como un hermano amado, como un hermano querido, muy especial para Pablo, pero mucho más para Filemón como persona en lo físico y como hermano en el Señor. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si de verdad me consideras tu compañero, tu amigo, tu hermano en la fe,
Eso es lo que quiere decirle Pablo a Filemón. Si en verdad me considero un amigo que me estima, que me aprecia, que me quiere, cuando Onésimo, oye bien lo que te voy a decir, cuando Onésimo llega a tu casa, no veas en él a tu esclavo, que te falló, que te traicionó, que te robó, que se escapó. No, cuando lo veas a él, trata de verme a mí en él. Recíbele como a mí mismo. Eso es lo que exactamente hace Cristo cuando Él nos presenta ante el Padre. Padre, ya no recibas a Pedro, a Luisa, a María, etcétera, como el ladrón, como el vicioso, drogadicto, no, sino que recíbele como a mí mismo. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo está ocupando el papel de un padre en representación de su hijo Onésimo, que cometió la travesura de robar. Es como un padre amoroso y responsable que sale al frente de su hijo pequeño que acaba de romper un florero sin culpa en un supermercado. Saca su tarjeta de crédito y dice al cajero: póngame esa deuda a mi cuenta, yo la pago. Este relato representa a Jesús cuando murió por nosotros, por ti y por mí en la cruz. Cuando derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él se entregó por nosotros. Él tomó nuestras deudas, la pagó. Cristo pagó el castigo de nuestros pecados en la cruz. Pablo está asumiendo el papel de lo que Cristo hizo por nosotros en ese lugar. Absorbió nuestra deuda con el Señor. Versículo 19. Yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo le dice a Filemón que le pasara la factura del daño material que Onésimo le había causado a él. Él lo iba a pagar. Pero sacando cuenta con los numeritos. Los numeritos daban más a favor de Pablo que de Filemón. Poniendo entre la espada a Filemón, entre la espada y la pared. Él no le estaba echando nada en cara, sino recordándole que se encontraba endeudado con él. Tal vez Pablo le ayudó o le prestó algunos servicios cuando era su discípulo o alumno de él. No olvidemos que Pablo trabajaba, él hacía tiendas y las vendía, ¿sí? Así de esa manera estaba dando un ejemplo para que todos vieran de que había que trabajar, ganarse el sudor, el dinero con el sudor de la frente. No estar atenido ni estar que otro haciendo una carga para los demás. No sabemos, la Biblia no dice exactamente en qué consistía esta deuda. Versículo 20. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. En otra palabra, Pablo le está diciendo: sí, Filemón, si me considero un amigo, me tiene en alta estima o consideración en el amor de Cristo, si en verdad tú me aprecias como compañero, darle reposo o tranquilidad a mi alma con esto que te estoy pidiendo con el corazón. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo confiaba en Filemón y él se despide creyendo que su amigo cumpliría correctamente todo lo que él está solicitando a través de la carta. Y espera que no solamente cumpla con lo que él le está pidiendo, sino que él tiene fe de que él hará mucho más de lo que él le está pidiendo. Es como cuando usted le dice a su hijita, ahí en la casa, le dice: hija, dame el favor y me colabora ahí con la lavada de los platos, de las losas. Su hija viene, lava los platos y lava la losa, pero ella se da cuenta que la mesa y la estufa está sucia.
ella viene, limpia la mesa y limpia la estufa también. Y ve que la sala está sucia y también la barre. Ella no hace únicamente lo que su madre le dice, sino que ella hace otras cosas más, ¿sí? Por amor, ¿sí? Es eso lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El apóstol le pide a Filemón que le prepare un cuarto, una pieza, porque él creía firmemente que por las oraciones que sus hermanos, las oraciones que estaban haciendo, él muy pronto iba a salir de la cárcel. Se necesita tener mucha confianza con un hermano en Cristo para solicitarle esta clase de favor. Y Pablo la tenía con Filemón. Prepárame alojamiento en tu casa porque voy para allá. Voy para allá. Y eso implicaba comida, implicaba otras cosas más. En los versículos 23 y 24, Pablo se despide nombrando a Epafras, su compañero de prisión. Era el único que estaba preso con Pablo. Y nombra a Marcos, Aristarco, Demas, Lucas como sus colaboradores. Estaban de visita. Y en el versículo 25, Pablo se despide utilizando sus mismas palabras, ¿sí?, que usa a finalizar sus cartas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué enseñanzas encontramos en este pequeño libro? Varias. No es una, ni dos, ni tres. Son varias enseñanzas. La primera, que cuando vayamos a orar, nos acordemos de nuestros hermanos en la fe y de nuestra familia y la incluyamos en nuestras oraciones. Dos, que es mejor pedir que imponer. Pablo prefirió que la obediencia de Filemón fuera sincera y no de mala gana y por obligación. Muchas veces nos imponen las cosas, ¿sí? Nos imponen lo que debemos hacer, algo por obligación, sin que eso salga de nosotros. Tiene que salir ese deseo de servir a Dios, no por obligación, no porque se te imponga, no porque te obliguen a hacerlo. 3. Que nos confortemos los unos a los otros. Es muy placentero encontrar hermanitos y hermanitas en las iglesias que animan, que consuelan, dan palabra de aliento, de ánimo cuando uno está caído. Lo ayudan a uno a levantar, a seguir adelante. Pero es muy triste encontrar hermanitos o hermanitas que en vez de animarte, en vez de darte aliento para que tú sigas adelante, ¿sí?, te desaniman. Hacen que pierdas las ganas de continuar. Cuarta enseñanza, que nos perdonemos de corazón los unos a los otros. Que le demos otra oportunidad a los hermanos que han caído, que han fallado. 5, que seamos útiles en el ministerio. Donde Dios te ponga, ahí donde estés. No importa que sea haciendo el aseo en la iglesia. No importa si haciendo el aseo en los baños. No importa el lugar donde Dios, donde te ponga, donde tú estés. Haz las cosas con amor. 6, que tengamos confianza los unos a los otros. Así como lo tenía Pablo con Filemón. 7, ganar a las personas para Cristo y ayudarlos a que se mantengan firmes en la fe. Así como Pablo discipuló, ¿sí?, adoctrinó a Onésimo. 8, que aprendamos a interceder delante de Dios por nuestros hermanos que han caído. Que le demos la otra oportunidad si vemos que su arrepentimiento es genuino, es verdadero. Si vemos que su conducta ha cambiado.
le demos otra oportunidad. ¿Sí? 9. Aprender que los caminos del Señor son inescrutables. Dios actúa muchas veces de manera incomprensible, pero siempre el resultado es para beneficio nuestro, para el bien de nosotros. Como pasó con Onésimo. Onésimo se escapó de la casa de Filemón y se encontró con Pablo. ¿Sí? La providencia actúa a través de él, de Onésimo, para que él dejara de ser un esclavo y fuera una persona útil en el Señor. No te pierdas el estudio del libro de Judas en el próximo libro que vamos a estudiar. No te lo pierdas. Señor Todopoderoso, en este instante hemos terminado un nuevo libro, otro libro más, Señor. Así como ya hemos terminado el libro de Segunda de Juan, Tercera de Juan, también estudiamos a Días. Ahora hemos finalizado este libro de Filemón, Señor. Ayúdanos que estas enseñanzas que nos deja este libro, nosotros podamos tener siempre presente y que podamos siempre poner en práctica todas estas enseñanzas, Señor. Una bendición especial para todos los suscriptores, donde estén, en el lugar donde estén, Señor. Ayúdalos para que ellos continúen. Ayúdalos, el que está desanimado, dale aliento. Manda a alguien, Señor, para que le conforte, para que le dé palabra de aliento, le dé palabra de fortaleza, para que siga adelante, para que continúe, para que persevere en la fe. Señor, ayúdanos a nosotros a ser personas intercedoras, personas que ayuden, personas que seamos útiles en el Evangelio. No importa en el lugar donde estemos, ahí podamos ser útiles para Dios. No para que nadie nos vea, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Cristo, a Jesús, al que nos está viendo. No al hombre, no a los ojos humanos, no, sino para agradar a nuestro Señor, al cual le dará su recompensa a todos. Aquel siempre haga las cosas bien o mal, tendremos la recompensa cuando Él venga, nuestra corona, Señor. Padre Dios de la gloria, gracias por habernos ayudado durante todo este estudio corto pero sustancioso, Señor. Así de igual manera, enséñanos, ayúdanos para poder entender el libro de Judas en nuestro próximo tema, el próximo estudio. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde y te haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Te espero en nuestro próximo estudio. Cuídate mucho. Chao.